Génesis capítulo 37. Gloria a Dios. Génesis capítulo 37, y cuando lo tenga diga amén. Amén. Santo poderoso Dios. Vamos a ir elevando una oración al cielo, en lo que algunos van buscando. Génesis capítulo 37, versículos 18 al 20. Poderoso Dios y Padre celestial, en esta hora nos encontramos delante de tu santa y hermosa presencia. Te damos gracias porque has sido más que bueno, mi Dios. En esta hora, oh Dios, vamos a estar exponiendo tu palabra, pidiéndote que sea palabra tuya, no de hombre, que sea cayendo en terreno fértil, produciendo los frutos que tú quieres en la vida, que la misma no vuelva a ti vacía y haga lo que fue enviada a hacer para tu gloria, oh Dios, para tu honra. En el nombre poderoso, soberano y santo de Jesús. Amén. Una vez más, Génesis 37, versículo 18 al 20, y dice así la poderosa palabra del Señor. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Santo poderoso Dios, dile al que está a tu lado el tema en esta mañana, y puede ir tomando asiento: la catapulta. Díselo de nuevo: la catapulta. Poderoso Dios, ¿cuántos saben qué es este objeto? Alce la mano si lo conoce. Si usted ha visto películas de los tiempos de los romanos, de los tiempos de los griegos, va a observar una maquinaria donde ponen algo pesado, una peña, a veces la bañan en aceite y la prenden en fuego, y luego la alan hacia atrás y sueltan la catapulta y lanza un objeto pesado a una gran distancia, y lo utilizan como un instrumento de guerra. Es un arma de guerra, es la versión antigua de un tanque de guerra. Amén. Ahora, cuando nosotros observamos las circunstancias, o sea, las cosas que nos pasan, y a veces en nuestra vida, aunque no queramos, aunque tratemos de ser las mejores personas posibles, aunque tratemos de ayudar a todos los que podamos, aunque no andemos hablando mal de nadie, solamente tratando de ayudar, y evitamos todas las confrontaciones posibles, como quiera se van a levantar enemigos en nuestra vida. Amén. Cuando usted hace algo bien, a otros le molesta porque ellos lo quieren hacer no muy bien. Cuando usted está en el trabajo y usted trata de exceder la expectativa y hacerlo lo mejor posible, el que quiere hacerlo, al que quiere trabajar lo menos posible, se molesta del que se esfuerza y le pone sobrenombres conocidos en Puerto Rico como lambeojo, lambón, y rata, y un montón de cosas. Le ponen sobrenombre y lo tratan de hacer que se sienta mal por hacer el bien. Ahora, cuando es la obediencia la que nos produce enemigos, no se preocupe con eso. Ahora, si es la desobediencia, si es que estamos desobedeciendo a Dios, si es que estamos haciendo las cosas como no se deben y se levantan enemigos, pues esos enemigos te los ganaste y no son catapultas. Pero si estás haciendo lo correcto delante de la presencia de Dios y se levantan enemigos en nuestra vida, esos enemigos se van a convertir en nuestra catapulta. Eso que nos hiere, que nos lastima, es lo que nos va a lanzar a la cima. Gloria a Dios. Aleluya. Los enemigos que se levantan cuando tú estás haciendo lo correcto, aunque no quieran, son los que te van a bendecir, porque mientras peor se portan, mejor tú te ves. Mientras más celos producen ellos, usted queda mejor. Y esto es real en la palabra de Dios una y otra vez. Los enemigos que se levantan en nuestra contra, cuando hacemos el bien, terminan siendo lo que nos permite entrar a lo que Dios nos llamó a hacer. David no era conocido hasta que no llegó la catapulta de Goliat.
ese enfrentamiento de un enemigo del pueblo de Dios, David se levantó en su contra y esa batalla de un enemigo lo lanzó a ser conocido en toda la nación. Y a usted va a observar personaje por personaje. Las personas que se levantaron en contra de un siervo de Dios fueron los que aún sin querer tuvieron que bendecirlo. Dile, el enemigo te tiene que bendecir aunque no quiera, el que está a tu lado. Pero la clave se llama obediencia. Tienes que ser obediente. Ahora, visualice que usted es la flecha en una lanza o usted es la piedra puesta sobre una catapulta. Ambos son puestos, lo que permite en la ley de la física que ese objeto pueda ser lanzado a gran distancia, se llama tensión. ¿Quién vive? Cristo. ¿Por qué? Porque mientras más duro es alada la flecha hacia atrás, más tensión produce tanto en la flecha como en el hilo. O sea que cuando está siendo alado, significa que tú estás siendo presionado en el lugar donde estás parado. La flecha está parada en el hilo. Cuando es alada hacia atrás, está siendo presionada en el lugar donde está plantada. Ahora, mientras más presión se le aplica, más lejos llega. Dile que está a tu lado, aguanta presión. Usted tiene la opción de mirar en dos direcciones. Puede bajar su mirada y mirar la tensión de dónde está, o puede alzar su mirada y ver en dónde va a dar. Pero le advierto que si usted mira el lugar de la tensión, lo más probable es que se quite. Pero si usted observa el lugar o el blanco donde va a dar, va a tener la fuerza para resistir la presión o la tensión en el lugar donde está plantado. ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces, la piedra que es puesta en la catapulta es alada hacia atrás y siguen alando. Tienen una soguita ahí, siguen dándole vuelta y vuelta y vuelta. Y mientras más lejos quieran que caiga ese peñón o esa piedra, más vueltas hay que darle. Pero tenemos que ser resistentes. ¿Quién vive? Santo, poderoso Dios. Ahora, en la palabra que estábamos leyendo en Génesis, estamos observando un periodo. Dice la palabra que cuando ellos vieron de lejos, antes que llegara cerca de él, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Ya le tenían un apodo. Ahí viene el soñador. Ahora, cuando vamos a la palabra y comenzamos a leer desde el capítulo 37... la palabra nos habla de José, nos dice que tenía 17 años, nos dice que apacentaba las ovejas con su hermano y también nos dice que era el menor. ¿Y qué podemos aprender de esto? Este niño estaba haciendo trabajo de hombre y lo estaba haciendo mejor que los hombres. Él era el más pequeño de todos, pero estaba haciendo el mismo trabajo que ellos. Pero su trabajo era más excelente. Al punto de que la confianza de su papá era mayor en él que en todos los demás juntos. Y eso se le llama, amado, un espíritu de excelencia. ¿Sabe qué es un espíritu de excelencia? Un espíritu de excelencia es lo que tenía Daniel y sus amigos. Cuando vino el rey, dijo, son 10 veces mejor, se ven 10 veces más fuertes, son 10 veces más inteligentes, pero la palabra que utiliza son más excelentes. Y nosotros no podemos aspirar como creyentes a ser uno más. Debemos aspirar a hacer cosas excelentes. Cuando el Señor te llama a dar clases, es excelente. Y no es vanidad ni orgullo, es dar lo mejor de ti en todo.
Da lo mejor de ti en todo. En todo lo que te pidan, da lo mejor de ti. El Señor, nuestro Señor Jesús lo dijo un poco más. El que te pida caminar con Él 1 milla, camina 2. Y dio otros ejemplos adicionales. Debes dar a hacer más de lo que te piden. Caminar con un espíritu más excelente. Y no es un espíritu de competencia. Es dar lo mejor que tú puedas. Si lo mejor que tú puedas no es mejor que el otro, no importa. Diste lo mejor que tú podías. O sea que no es un espíritu, no podemos poner paralelo como este mundo, un espíritu de excelencia o un espíritu de competencia. No es lo mismo. Excelencia es dar lo mejor, es dedicarle el mayor tiempo posible. Hay personas que tienen más tiempo disponible. Pues esas personas deben dedicar ese tiempo disponible al Señor. Hay personas que realmente tienen serias limitaciones de tiempo. Pero en ese espacio le dan el 100% que tienen disponible a Dios. Eso sigue siendo excelencia. Excelencia es no sucumbir ante la pereza. Excelencia es sacar fuerzas de donde no hay. Excelencia es cumplir con tu palabra dada. Excelencia es mantenerte persistente en todo lo que se te encomienda. Excelencia es que vuestro sí es sí, vuestro no es no. Excelencia es permanecer firme en lo que dijiste que permanecería firme. Excelencia es algo que existe muy poco. Este mundo es un mundo de tinieblas. Pero las tinieblas hacen que las pocas luces que hay brillen más. O sea que cuando usted tiene un espíritu de excelencia, en este tiempo donde todo el mundo quiere ser vago, usted brilla más y se ve mejor. Es más admirable. Y esas personas que quieren ser así, tienen en quién apoyarse y decir, no, yo he visto aquí, yo vi como mami, yo vi como papi, yo vi como esto, yo vi como lo otro. Y usted nunca sabe a quién su espíritu de excelencia pudiera motivar. Yo recuerdo 2 amigos, los 2 hacían lo mismo. Y uno me contaba cómo se esforzaba, cómo cuando no había el equipo lo hacía a mano y un montón de cosas. Y el otro me contaba cómo él buscaba evitar hacer el trabajo, cómo lo delegaba y cómo cuando estaba cansado se iba a la casa, pues se supone que estuviera en la calle, y cuando el jefe lo llamaba, él tenía el carro en la marquesina, se montaba, lo prendía y contestaba para que sonara que estaba dentro del carro. El jefe enganchaba, él apagaba el carro y se metía de nuevo al cuarto. ¿Y usted cree que eso es un espíritu de excelencia? Entonces, era el primero que quería en aumento, el primero que quería que se le redujera el trabajo, el cual no estaba haciendo como quiera. O sea, que se quejaba del trabajo, que era mucho, pero no lo hacía. ¿Y usted cree que eso es un espíritu de excelencia? No, es un mal ejemplo. De hecho, hay personas que hablan más de lo que tienen que hacer de lo que realmente hacen. No, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello. Y después al final del día no hacen ninguna, o menos de un 10% de lo que frontearon que dijeron que tenían que hacer. Pero entonces gastan más tiempo diciendo que lo tenían que hacer. José nos presenta un joven que no ponía excusas, no ponía pretexto. Su mirada estaba bien puesta y caminaba firmemente en todo lo que se le encomendaba. Y era como una base firme. Vamos a suponer que usted tiene un objeto de gran valor. Vamos a poner que es una vasija antigua de los tiempos de Jesús. Y usted tiene esa vasija hermosa y está buscando dónde colocarla. Y usted tiene 3 mesas. Una mesa se tambalea un poco. Una mesa se tambalea mucho. Y otra mesa es de caoba firme. ¿En cuál de las 3 mesas usted va a poner su vasija valiosa? La de caoba, la firme, la que no se mueve.
Cuando usted es firme en lo que hace, Dios pone cosas de gran valor sobre ti. Pero primero la presiona, la mueve, se le sienta encima, aún se le para y dice, bueno, si me aguantó a mí, aguanta la vasija que quiero poner en él, que quiero poner en ella. Pero a veces cuando entramos en el proceso de la mano de Dios, en vez de alabar a Dios y como la catapulta tener la mirada puesta hacia dónde vamos, empezamos a mirar el proceso en vez de los beneficios del proceso. ¿Quién vive? Y una cosa interesante es que muchas veces la flecha, nosotros muchas veces no, siempre, la flecha no sabe hacia dónde la apunta el arquero. La catapulta no sabe en dónde va a dar, pero el que está jalando el gatillo sabe a dónde está apuntando. Y nosotros como flecha queremos saber a dónde Dios nos manda. Queremos saber qué Dios quiere hacer. Pero eso solamente está en la voluntad de Dios, en el plan de Dios. Y a nosotros nos corresponde una cosa: ser fiel hasta la muerte. Amén, gloria a Dios. Pero ni eso podemos hacer. Porque Dios nos aprieta una tuerca y lo primero que decimos es: ¿por qué me hiciste eso? Ay, eso me dolió, Señor. Y 3 semanas de llanto. Y Dios lo que estaba tratando es de procesarte para hacerte fuerte, para poder lanzarte y bendecirte. Pero tus quejas evitan tu bendición. Cuando tú estás todo el tiempo llorando y llorando y llorando, y no estoy diciendo que hay algo malo con llorar, hay momentos donde tenemos que sacar nuestras lágrimas, pero eso no es todo. Hay que llorar hasta cierto punto, y en cierto punto tienes que secarte las lágrimas, pararte y coger los cantazos. Cuando usted persiste en alguna situación y usted coge todos los cantazos, nos pasa. Usted sabe cuando usted trata de utilizar el mismo veneno en las cucarachas, ¿qué pasa después de 2 o 3 meses? ¿Cómo es que dicen? Parece que le estamos dando comida a las contrayas. Se hacen inmunes porque estás utilizando el mismo veneno. Pues la realidad es que nosotros los seres humanos, una de las mejores habilidades que tenemos es que nos podemos adaptar. O sea que pueden darnos golpes y hasta cierto punto ya nos vamos a hacer inmunes. ¿Usted recuerda las famosas películas de Rocky y de Jean-Claude Van Damme cuando los enseñaban en su proceso de ejercicio? Siempre enseñaban el proceso completo, el llantén que tenían al principio, y de momento más o menos aguantaban un poco más, pero luego cuando estaban terminando su proceso lo azotaban de todas las esquinas y se quedaban de pie. Ese proceso se llama adaptación. Se adaptaron a los cantazos y aprendieron a resistir en el medio de la batalla, y luego que se adaptaron salieron de su lugar de proceso. ¿Quién vive? Pero si cada vez que usted coge un cantazo, grita un ay y se echa a llorar, pues entonces está diciendo: no estoy listo. Entonces, ¿sabes qué pasa? Se queda en el mismo sitio. Y como decíamos hace, creo que ya va más de un domingo, el lugar del desierto se supone que no sea un sitio donde entremos a morir. Se supone que sea un sitio donde entremos a ser procesados y salgamos para la próxima etapa, que es la tierra prometida. Pero no te pueden entregar una tierra prometida o una bendición si no eres una mesa estable en donde poner lo que Dios tiene para ti. El proceso que estás viviendo es un proceso de ser fortalecido y ser fortalecida. Ahora, dice la palabra que amaba a José, que su padre, dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque la había tenido en su vejez e hizo una túnica de diversos colores. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que José, todos los demás, usted sabe cuando tiene hijos en el proceso, en las situaciones, en las batallas, pero cuando ya todo se resolvió, de momento tienes un hijo que no esperaba, en el momento que ya llegó el tiempo de paz, el tiempo de abundancia, en el momento bueno, llega este hijo, ¿verdad? Pero entonces, adicional a que es un hijo que llegó en su vejez, era el primer obediente.
Era el primero que hacía caso. Era el primero que recogía su cama. Era el primero que se lavaba los dientes sin que lo mandaran. ¿Usted no cree que eso es una bendición? Y entonces comenzó a amarlo, no tan solo porque llegó en su vejez, es por el amor a su obediencia. Es el amor a que seguía instrucciones. ¿Quién vive? Porque usted sabe, todos los que son padres, cómo duele la desobediencia, cómo duele que no hagan caso, cómo duele que no hagan lo que le corresponde hacer y que haya que insistir. Y qué lindo es cuando no hay que decírselo y hacen lo que le corresponde. Pues obviamente estaba más contento de ese hijo que de los demás. Y entonces comenzó un proceso de sueños en la vida de José. Ahora, cuando nosotros leemos la historia que habla que las estrellas, la luna y el sol, que estaban atando manojos y todos los manojos se inclinaron al de él, usted pensaría, pues tuvo unos sueños. Pero esa no es la mentalidad del pueblo de Dios en esa época. Ellos entendían firmemente que los sueños revelaban el futuro. O sea que para ellos José les estaba declarando el futuro. Y pensar ellos que terminaría José reinando, el más pequeño reinando por encima de los mayores, le produjo seria envidia. Yo me imagino, le produjo. Gracias. Le produjo seria envidia. Y entonces, usted imagínese el grande: Señor, revélame que José se inclina ante mí. El otro: Señor, pero ¿por qué yo no tengo sueño? Señor, pero ¿por qué a mí tú no me contestas? Señor, ¿por qué a mí tú no me estás hablando? La pregunta es, ¿tú estás siendo obediente como para tener conversaciones con el Señor? Porque la relación del Señor comienza por una serie de pasos. Primero tienes que estar obedeciendo la voz de Dios, caminando con el Señor para escuchar al Señor. Pero hay gente que quiere escuchar al Señor sin mirarlo a la cara, sin servirle, sin obedecerle. Señor, pero ¿por qué tú no me hablas? Y el Señor le dice: pero ¿por qué tú no me hablas a mí? Santo, aleluya. Para lo único que clamas es para pelear. Hay gente que dice: Señor, pero ¿y por qué le pasó? Esto pasó con mi hijo. Entonces el Señor le dice: pero es que tú no cubriste a tu hijo en oración, lo tienes ahí, te lo di hace tiempo y ni ora por tus hijos. Tú sabes, toda la gente que son cristianos y sus hijos no tienen cobertura porque sus padres no los bendicen y no oran por ellos, pero vienen a la iglesia. Señor, ¿por qué le pasó esto a mi esposo? ¿Y quién lo está cubriendo en oración? Señor, ¿por qué me pasó eso? Pero es que tú no estás orando ni estás pidiendo. Entendemos que la cobertura es algo que nos ganamos y se acabó. Pero la salvación es algo por lo cual tenemos que trabajar todos los días. Ay, pero es que eso es cansón. Ah, ¿en serio? ¿Qué dice la palabra del Señor? No se cansa el que te guarda. Si Él no se cansa de guardarte a ti, tú te vas a cansar, ¿verdad? Hay gente que no se cansa de la comay, pero se cansa de la oración. No se cansan de las novelas, pero se cansan de la búsqueda. No se cansan de aquello, de lo otro, los juegos, la chabacanería. Eso no lo cansa. Pero buscar a Dios sí lo cansa. Si fuera un trapo de concierto todos los días, iban todos los días al concierto. Pero 3 veces a la iglesia, 2 veces a la iglesia, o tal vez una vez a la iglesia, eso pesa. Todos los domingos. Y después, cuando le pasan las cosas, no hay cobertura, no hay dirección, no saben qué hacer. Santo Dios, aleluya. Y lo triste es que vienen, claman, se humillan, Dios responde y vuelven a lo mismo. Y después dicen: ¿qué pasó? ¿Por qué me sobrevino algo peor? Porque parece que la única manera que tú tienes una relación con el Señor es cuando estás bajo ataque. Hay personas, amados, que su relación con el Señor se enferman. Eso le llaman la severa gracia de Dios. Es un azote severo, pero sigue siendo la gracia. Cuando, por ejemplo, alguien no tenía una relación con el Señor, nunca clamaba,
Le llega un cáncer y ahora ora 4 veces al día. Le llega una situación, mira, hay personas que tienen problemas con algún familiar o con algún vecino y si no fuera por ese problema, no tuvieran ninguna relación con Dios. Porque es ese problema que lo mantiene fresquecito, orando, clamando, ayunando y buscando. Y es la única manera que Dios puede mantener su atención, es con esa situación. Pero si fueras obediente y hubiera un espíritu de excelencia en ti, Dios puede poner cosas grandes. Y una cosa importante es que José era un soñador, pero José era un hacedor. Porque esta generación lo sueña todo, pero no hace nada. ¿Qué muchos sueñan? Sueñan de cosas grandes, pero no hacen ni cosas pequeñas. ¿Quién vive? No ayudan, no barren, no recogen, no están pendientes a nada. Y dicen, yo sueño que Dios va a hacer cosas grandes conmigo, pero ignoran la palabra donde dice, sé fiel en lo poco y te pondré sobre mucho. Gloria a Dios. Pero si ignoras lo poco, lo mucho no te va a pasar ni de cerca. ¿Quién vive? De hecho, uno de los sueños establece que todos sus hermanos estaban atando manojos, pero el manojo de José se levantó y los manojos de sus hermanos se postraron ante el de José. El manojo representa el trabajo de cada uno de ellos. Y el trabajo de sus hermanos se postró ante el trabajo de José. ¿Por qué se postraron las obras de ellos ante las obras de él? Porque las obras de José eran más excelentes. A lo mejor los demás extrayeron toda la paja y la cuestión y José lo puso con amor y lo ató. Y lo hizo de una manera más eficiente y trabajó mejor su manojo. Y cuando tú trabajas de esa manera, amado, en este mundo son tan pocos que comienzas a obtener la mirada de Dios. Porque la palabra establece que el ojo de Dios está sobre los justos. Cuando usted empieza a ser más excelente, tienes la atención de Dios. Comienzas a confrontar batallas que otros no confrontan. Usted sabe que cuando usted comienza a buscar al Señor y usted empieza a buscar el rostro del Señor, las batallas o los ataques del enemigo no menguan, sino que aumentan. ¿Usted sabía eso? Y cada vez que pides crecimiento, el ataque es paralelo al crecimiento. Y las batallas son distintas al primer paso. Y la tensión aumenta. Pero la fuerza y el poder de Dios también aumenta. Pero hay personas que están pidiendo entrar en batalla cuando no pueden vencer las que tienen de frente ahora. Luego José establece que tiene otro sueño. Y en este otro sueño dice... Soñó otro sueño que sus hermanos diciendo aquí, soñé otro sueño, aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y le contó al padre. Le dijo, papi, soñé que 11 estrellas, son 12 en total, 11 estrellas se inclinaron, el sol y la luna. Y él le está diciendo, José, su papá, Israel nos demuestra que la interpretación del sueño era que las 11 estrellas representaban a sus 11 hermanos y que Israel representaba el sol y que su madre representaba la luna. Y él estaba diciendo, el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. Y entonces dice la palabra que el papá los regañó. Mira, ¿qué es eso? Que tú estás diciendo que yo me voy a postrar ante ti. Pero no era la intención de José. Dile al que está a tu lado, son mis sueños, no es mi culpa. Son mis sueños, no es mi culpa. Amén, santo poderoso Dios. Entonces dice la palabra que José está con su papá y su papá le dice, mira, estos muchachos yo los mandé a darle a alimentar a las ovejas. Esto se lo voy a decir en mis propias palabras. Pero esos sinvergüenza me dicen que se fueron a alimentar las ovejas y no le dan comida a nadie y siguen por ahí pachangueando. Vete y chequea cómo están tus hermanos y chequéame el estatus de las ovejas.
¿Por qué? Porque estaba preocupado de que él les estaba pagando, los estaba mandando, y decían que le estaban alimentando el rebaño y se iban por otro lado, se esbarataban ellos en su poca vergüenza y el rebaño comenzaba a lacerarse por falta de alimento. O sea, él le dijo: José, yo confío en ti, te he puesto a prueba y tú das el grado, tú me eres honesto, y eres honesto aunque te cueste una galleta, dices la verdad. Y esa honestidad te ha provocado coraje en tus hermanos, y hasta de mí has pasado problemitas por ser tan transparente. Pero admiro tu honestidad y no confiaría en otra persona que me diga lo que de verdad está pasando. ¿Quién vive? Entonces le dice: vete y verifica. Chequéame el estatus de los rebaños. Chequéame el estatus de tus hermanos. Y entonces dice la palabra que José salió y empezó a buscarlo. Y qué sorpresa, no estaban donde dijeron que iban. Hay gente que nos sorprende por su esfuerzo, y hay gente que sorprende por su irresponsabilidad. ¿Cuántos aquí han sido sorprendidos en ambas direcciones? ¿Cierto o no es cierto? Y es mucho más satisfactorio ser sorprendido por su eficiencia, pero es mucho menos común ese tipo de sorpresa. Lo más común es que te sorprendan con su ineficacia, con su falta de compromiso, de otras maneras. Esas sorpresas son más comunes. Pero entonces él llega y dice, no sé si era el chavo el que decía me lo sospeché desde un principio. ¿Era el chavo o era el chapulín? El chapulín me lo sospeché desde un principio. Decían que estaban aquí y aquí fue que se le asignó, pero sabes que aquí no están. Y establece. Y Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y allí llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? O sea que cuando usted lee esa palabra, y siempre me ha marcado, y creo que lo he dicho antes ya, estoy seguro que lo he dicho antes ya, dice la palabra que José andaba caminando errante por el desierto. Andaba por todo aquel lugar errante, no por el desierto, sino errante por el campo. Y buscando y buscando y buscando. Cualquier otro viraba y decía: papi, lo busqué por aquello y no lo encontré. Busqué allí como 15 minutos, busqué como 20 minutos y no hallé nada, pues me fui. Pero el espíritu de excelencia no permitía que José regresara sin la respuesta. No permitía que volviera sin tener lo que le pidieron, sino que permaneció caminando, buscando, caminando, buscando, caminando, buscando bajo el sol, a peligro de bestias peligrosas. Siguió buscando por todo el campo porque dijo: mi padre me envió a buscarle una respuesta y yo no regreso hasta que no tenga la respuesta que me pidieron. Aleluya. ¿Sabes cuán poca gente tiene esa actitud? No lo encontré, me fui. Los busqué por allí, no sé. Me dicen que estaban por ahí, pero parece que fallé. Pero no José. Y en su búsqueda, dice la palabra que mientras andaba errante por el campo, se encontró un hombre. Y este hombre dijo: ¿qué buscáis? Yo siempre he pensado que este hombre es sumamente misterioso. No describe quién era, no describe de dónde salió, no describe de dónde era. Simple y sencillamente fue un hombre que estaba en el lugar preciso. No me sorprendería, en el cielo le voy a preguntar al Señor quién era el ángel de Jehová. No lo dice la palabra, no sé. Y quién era un ángel común, no lo sé. A lo mejor un presentado. Pero establece que este hombre, cuando él le encuentra por el campo, le dijo: ¿qué busca? Y José le respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando.
Y este hombre es crucial porque le dice, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Si no llega a ser por el encuentro con este hombre, no los encontraba. No había manera que los encontrara. Pero este hombre fue crucial en que él hallara a sus hermanos. Es verdad que lo que halló inicialmente no fue agradable, porque este hombre fue el enlace entre José y su propósito. Y establece la palabra que José fue caminando y cuando los vio, también lo vieron ellos. Y mientras él caminaba a ellos, usted imagínese, él caminando diciendo, deja que yo se lo diga a papi, le dijeron que iban a estar en Siquem, pero entonces están en Dotán, yo les voy a decir, ¿qué ustedes hacen aquí? O ¿por qué ustedes vinieron? O ¿cuál es el propósito? Solo el Señor sabe que iba pensando José en ese camino. Pero mientras él iba pensando en sí mismo, sus hermanos estaban al otro lado mirándolo y planeando. Vamos a matarlo. Vamos a hacer esto. Vamos a quitarle la túnica. Vamos a decir, vamos aquí, allá, tum, bram, bam, bam, bam. La palabra establece que Rubén, escuchando sus planes de mal, estableció, no, vamos a meterle a la cisterna. Cuando llegó, lo toman y lo echan en la cisterna. Yo me imagino que esto es un proceso desgarrador para José. Porque el que tiene un espíritu de excelencia, lo tiene porque ama. Ama a su papá y quiere hacer un buen trabajo. Ama a sus hermanos, quiere hacer un buen trabajo. Y el que tiene un espíritu de excelencia se le hace difícil entender la pereza de la mayoría. Y acontece que lo meten en una cisterna. La palabra establece que ellos entonces comienzan a pensar y terminan obviamente vendiéndoselo a los ismaelitas. Todo esto debe ser una escena desgarradora. Tus hermanos te toman, te lanzan, tensión y llanto. Te dejan ahí, hablan de matarte, tensión y llanto. Terminan vendiéndote como si vendieran un animal, tensión y llanto. Yo me puedo imaginar a los gritos desgarradores de José pidiendo que no lo hagan, quitándole la túnica, lanzándolo y todo ese plan maquiavélico de maldad que estaban planeando, donde terminan vendiéndolo por 20 monedas de plata. Y se lo llevaron los ismaelitas hacia Egipto. Yo me imagino los llantos de José, pero en cierto punto el llanto tiene que detenerse. Cierto punto, basta ya. Ya te traicionaron, ya te vendieron, ya vas camino a Egipto. Adáptate y sigue operando en el espíritu de excelencia. Las cosas no salieron como tú querías. No te vuelvas atrás como los demás. Sigue teniendo un espíritu de excelencia. Sé fortalecido en el Señor. Bota las lágrimas que tengas que botar, pero sigue operando en un espíritu de excelencia. Y usted conoce el final de la historia. Usted conoce que lo compró Potifar. Usted conoce que lo acusaron injustamente. Usted conoce que terminó preso. Usted conoce que lo olvidaron. Usted conoce que terminó siendo el segundo en mando después de Faraón. O sea, que terminó siendo el segundo en mando en el mundo conocido. Pero ¿sabes qué, amado? Era segundo en mando, pero Faraón dijo que se haga lo que José diga. Muy similar a los esposos. En papel era en segundo en mando, pero en ejecución era el primero. Porque Faraón lo asignó sobre todo. El espíritu de excelencia, amado, te va a llevar a la cima en todo lo que haga. Cuando José llegó a la casa de Potifar, lo pusieron encima de todo. Cuando llegó a la prisión, lo pusieron a cargo de todo. Y cuando llegó al palacio, lo pusieron a cargo de todo. Gloria a Dios. Aleluya.
Y el papá, ¿cómo lo tenía? A cargo. No en papel, pero usted ve que el que estaba dándole la información y estando pendiente al grupo de bandoleros de los hermanos de él, era él. Él siguió operando en el mismo espíritu y al final del día llegó a donde tenía que llegar. Tanto la flecha como la catapulta tienen dos cosas interesantes. Le dije ahorita que solamente el que la lanza sabe hacia dónde va. ¿Por qué? Porque tiende a cuando la alan hacia atrás y la acomodan, la cantidad de la presión y el peso del artefacto determinan la distancia que va a recorrer. No hable chino, ¿verdad? O sea, el tamaño del peñón o de lo que pongan y su peso, su forma y la cantidad de tensión aplicada a esa forma y ese peso, se puede hacer una fórmula matemática donde se puede predecir en dónde va a dar, ¿verdad? Pero eso lo sabe solamente el que diseñó todo. Y lo interesante es que aun cuando es lanzado, sale en forma de curva. O sea, que no sale derecho, sale en forma de curva. Y da donde parecía que no iba a dar. Igualmente la flecha. Usted observa la flecha y cuando usted la mira a simple vista parece que va derecha, ¿verdad que sí? Usted la mira y dice, mira derechito. Y no es así. La flecha, cuando es puesta bajo un lente, muestra que se mueve en forma de serpentina. Ella va dando vueltas y torciéndose como si fuera una culebra arrastrándose. Y los arqueros especialistas tienen medido en qué movimiento se da al punto que pueden tirarle una píldora en el aire y le dan con la flecha, porque saben el ritmo que va a llevar. Y comúnmente usted va a ver que un arquero, cuando apunta al blanco, tuerce la flecha. Y usted dice, Dios está apuntando para el lado que no es, pero es que conoce el ritmo en el cual va a viajar, y cuando usted mira, aunque parecía que no estaba apuntando al blanco, al final da al blanco. ¿Qué nos enseña eso? No te dejes llevar por la vista. No te dejes llevar por lo que estás viendo. Déjate llevar por lo que Dios dijo. Que mucho nos guiamos por lo que vemos. Es que yo no veo lo que Dios está haciendo. Olvídate de lo que estás viendo. Recuerda lo que Dios dijo. Dios le mostró en sueño que todos los manojos se postrarían ante él. Dios le habló en sueño que lo pondría sobre mucho. Ya Dios le dio una palabra y una dirección. No podía dejarse llevar por lo que veía, porque si se dejaba dejar, si se iba o se guiaba por lo que veía, menguaba su fe. Dile que está a tu lado, a veces es mejor cerrar los ojos. ¿Cuántos aquí se han montado en una montaña rusa? ¿Es cierto o no es cierto que a veces es mejor cerrar los ojos y dejarse llevar? Cuando usted mira y ve la curva esa que te vira jefe, uno hace, esto no lo quiero ver. Y después te dicen, qué bravo, como te trepaste ahí, lo que no sabían que los ojos iban cejados. Santo poderoso Dios. Yo tengo fotos incriminatorias de Adi en montaña rusa. Se montó. No se tiró porque era peligroso, pero se montó. A veces es mejor cerrar los ojos. Amado, sé guiado por el Espíritu y guíate por lo que Dios dijo. Si Dios dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, aunque parezca que tu casa se está perdiendo, cierra los ojos y cree lo que Dios dijo. Si el Señor te dijo, te voy a sanar, y la enfermedad sigue creciendo, cierra los ojos y cree lo que Dios dijo. Si la cosa va mal financieramente y sigue apretando, cierra los ojos y sigue creyendo lo que Dios dijo. No te guíes por lo que tus ojos te muestran. No te guíes. Importante. Cuando la palabra nos habla de Dotán, ellos se supone que estuvieran en un lugar, pero resultó que estaban en Dotán. Y Dotán es un lugar que es mencionado 2 veces.
La segunda vez que fue mencionado fue como el lugar el lugar donde se encontraba Eliseo cuando los carruajes del pueblo enemigo vinieron a atacarlo. ¿Usted recuerda la historia donde decía el capitán de guerra, pero cómo es que en Israel se están enterando nuestros planes de guerra? Aquí hay un chota. Y le dijeron, chota es mi propia palabra, ¿verdad? Y le dijeron, no, rey, aquí no hay alguien que te está tirando al medio. Lo que pasa es que allá hay un profeta llamado Eliseo, que todo lo que tú dices en cámara secreta, el Dios de él se lo muestra. Y establece la palabra que todo este ejército bajó a Dotán, donde estaba Eliseo. Y allí fue donde Eliseo oró por Jesse y el Señor abrió sus ojos espirituales y vio que alrededor de los carruajes del pueblo de ese rey perverso, alrededor de ellos había un ejército espiritual con carruajes encendidos en fuego. O sea que ese lugar es conocido por cosas de milagro. Pero antes que ocurriera lo de Eliseo, de allí sacaron de una cisterna a José. Dile, el lugar, el que está a tu lado, el lugar donde te atacaron es lugar de bendición. El lugar del ataque es el lugar donde comenzó el Señor a revelar lo que viene. Sí, porque ese día malo, ese día que lloró, fue el día que lo llevaron a donde iba a reinar. No lo sabía todavía. Los ismaelitas que lo llevaron y dijeron, lo conseguimos barato, 20 monedas de plata, eran los mismos que después iban a tener que ir a donde él a comprarle. Potifar y la esposa que lo acusó también iban a tener que ir a donde él. Vamos a estar puestos en pie en esta hora. Pero ¿qué permitió que el plan de Dios se desarrollara completo? José permaneció firme, permaneció fiel y mantuvo siempre en sí un espíritu de excelencia. Poderoso Dios y Padre Celestial, en esta hora nos encontramos delante de tu santa presencia. Te damos gracias por la palabra que nos has dado en el día de hoy. Yo te pido, mi Dios, que la misma haya caído en terreno fértil. No permitas que caiga en pedregales en el camino ni sobre espinos, sino en el terreno propicio donde pueda haber fruto en la vida. Que la misma no vuelva a ti vacía y haga lo que fue enviado a hacer, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.